Capítulo 8. La relación con Dios durante la amistad. La unidad e intimidad humana es el reflejo de nuestra unidad e intimidad con Dios. Nuestra comunión con el Señor nos da la sabiduría, fuerzas y gracia para llevarnos bien. Dentro del matrimonio, necesitas tener una buena relación con el Señor para disfrutar de una buena comunión y amistad con otros. Eso es especialmente importante cuando tienes una amistad con el sexo opuesto y cuando estás considerando a una persona con quien servirás al Señor por el resto de tu vida en el matrimonio. Lo ilustramos de la siguiente manera. Triángulo. El varón está bien con Dios. La mujer está bien con Dios. Si ambos están bien con Dios, estará bien con él y estará bien con ella. Si el joven está bien con Dios, estará bien con la señorita. Si la señorita está bien con Dios, estará bien con el joven. Además, si el joven está bien con la señorita y ella está bien con el joven, es porque ambos están bien con Dios. Si no tienes una relación con Dios o no estás seguro de ello, lee el capítulo 15 de este estudio. En este capítulo te explico cómo puedes conocer a Dios y tener la salvación. Entonces la buena relación con Dios da como resultado una buena relación con el otro y viceversa. Lo ilustramos de la siguiente manera. Triángulo. El varón está mal con Dios. La señorita está mal con Dios. Si ambos están mal con Dios, estará mal con él, estará mal con ella. Si el joven no está bien con Dios, no estará bien con la señorita. Si la señorita no está bien con Dios, no estará bien con el joven. Si no está bien el uno con el otro, es porque no están bien con Dios. Nuestra relación con Dios determina cómo están nuestras relaciones con otros. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8. El Señor obra en nosotros y nos ayuda a tratar a otros como Él quiere. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 y 2. Nuestra obediencia y amor por Él se refleja al amar a otros y esto produce unidad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Lo ilustramos de la siguiente manera. Triángulo. Varón, causa, reflejo. El varón grita, la señorita no entiende, ambos no se entienden. La relación vertical con Dios determina la relación horizontal con el prójimo. Eso quiere decir que la relación con Dios es la causa y la relación entre dos personas es el efecto. Lo que ocurre entre dos personas refleja su relación con Dios. De todo lo que puedes aprender de este estudio en cuanto a tu amistad con el sexo opuesto, presta atención en esta verdad que es de suma importancia. Tu relación con Dios determinará tu relación con el sexo opuesto. Si mantienes tu comunión con el Señor, sin duda Él te guiará y te guardará. Mi hija mayor se llama Jessica. Ella desarrolló una amistad especial con un joven que se llamaba Derek. Como ambos se llevaban bien, ella me mantuvo informado de la amistad que tenía con él. Fue durante este tiempo que mi esposa falleció y quedé viudo. Pasando los días, supe que ellos estaban yendo por el camino hacia el matrimonio. Un día Derek me invitó a comer a un restaurante. Iríamos solo los dos. Acepté y cuando llegó esa noche me recogió para salir y disfrutar del tiempo juntos. Mi hija me había adelantado la razón de la invitación. Él me iba a pedir su mano en matrimonio. Entonces supe de qué se trataba la cita y lo que venía. Llegamos al restaurante y mientras comíamos conversamos de muchas cosas. El tiempo fue muy ameno. Cuando terminamos de comer nos quedamos en la mesa conversando. Luego vino la pregunta y Derek me pidió permiso para casarse con mi hija. Amo a mis dos hijas y deseo lo mejor para ellas. Lo miré amablemente y le dije, te doy mi aprobación y mi bendición con tal que me hagas las dos promesas. La primera promesa es que amarás al Señor con todo tu corazón y no te apartarás de Él. La segunda es que amarás a mi hija con todo tu corazón. Esa noche Derek me hizo esas dos promesas y las ha cumplido muy bien hasta hoy. Lo mismo le pedí a mi otro yerno, Ben, quien se casó con mi hija Amy. Dios me ha dado dos excelentes yernos. El Señor ha bendecido mucho a nuestra familia. El amor a la esposa depende del amor a Dios. Nuestra familia tiene muchas deficiencias y hemos cometido muchas faltas, pero el Señor nos mantiene unidos en amor. Sin Él nada somos. Desarrollando la unidad espiritual.
El joven debe ser el líder espiritual que guía la amistad hacia un acercamiento a Dios. Este es su papel y responsabilidad delante de Dios. La señorita debe animarle en los pasos que da en esa dirección y seguir su liderazgo. Ilustramos el desarrollo de la unidad con el siguiente diagrama. Triángulo. El varón, crecimiento, líder, guía. La mujer, idónea, anima en el crecimiento, mayor unidad. En el triángulo está el varón, Dios y la mujer. Cuanto más cerca estén de Dios y cuanto más cumpla cada uno de sus deberes, más unidos de corazón estarán. Dos personas que aman al Señor buscarán lo mejor que uno para el otro. Su matrimonio será una maravilla porque cada uno hace lo que debe y puede para servir y alegrar al otro. Esto es precisamente lo que Dios ha diseñado para esta relación, lo que destruye la unidad espiritual. Lo espiritual es prioritario y primordial, y la unión sexual debe esperar hasta el matrimonio, cuando el orden en la unidad comienza con lo físico, sexual, y la unión espiritual se pasa por alto, la unión y armonía se verán afectadas. Ilustramos la destrucción de la unidad espiritual con el siguiente diagrama. Triángulo, Dios, varón y mujer, unión sexual y fornicación, nube de culpa. Cuando el joven y la señorita son creyentes y caen en fornicación, después de fallar al Señor se sienten muy mal, como si hubiera una gran nube entre ellos y Dios. Es el sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué se sienten tan culpables y sucios? Porque tienen culpa y su comunión con el Señor ha sido muy dañada. La solución es resolver la culpa, la fornicación, unión sexual antes del matrimonio. Hace mucho daño, pero la gloria de Dios sufre más daño porque se evidencia en la vida de ambos y luego en su relación con el Señor. Cuando se comete el pecado de fornicación, ambos se olvidan que la persona de Dios está siempre presente. Cuando el consentimiento de tener sexo fuera del matrimonio es mutuo, esto hace daño a ambos porque no lo crean o no lo entiendan. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 6, hablando de la unión sexual, dice: que ninguno agravie, manipulación y agresión, ni engañe, seducción, en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El siguiente cuadro ilustra el proceso en el avance de los deseos de la carne. Cuando no hay arrepentimiento en el camino, aunque cada caso es distinto, hay ciertos patrones comunes. Lo que ocurre en el joven, lo que ocurre en la señorita, señales visibles y consecuencias inevitables. Lo que ocurre en el joven. 1. Su mayor interés está en la atracción física de la señorita, los malos deseos sexuales de su carne. 4. Descuida su relación con Dios, presta mayor atención a su amistad con la señorita. 7. Deja que sus malos deseos crezcan, no juzga, confiesa o cambia esos deseos y pensamientos por lo que es puro, intensifica su interés en engañar el favor de ella. Lo que ocurre en la señorita. 2. Su mayor interés es obtener la atención del joven. Sus deseos vanidosos y sensuales despiertan. 5. Descuida su relación con Dios. Presta mayor atención a su amistad con el joven. 8. Deja que sus malos deseos crezcan. No juzga, confiesa o cambia esos deseos y pensamientos por lo que es puro. Su interés en obtener la atención del joven se intensifica. Señales visibles y consecuencias inevitables. 3. Para ambos lo físico es la principal atracción. El interés en lo espiritual disminuye. El interés espiritual está afectado. 6. La comunión con el Señor mengua. El enfoque está mal. 9. No examinan sus deseos y pensamientos. La carne controla los deseos y pensamientos. Les interesa impresionar al otro más que agradar a Dios. Los deseos impuros son más fuertes que los puros. Malos deseos. Van incubando los huevos de los malos deseos. Lo que ocurre en el joven. 10. Sus ojos se enfocan mucho en las zonas íntimas del cuerpo de la señorita. 13. Demuestra algunas sencillas expresiones físicas de afecto. Se gana la confianza de ella. Lo que ocurre en la señorita. 11. Le gusta la atención del joven y se enfoca en captarla y mantenerla. A veces coquetea y usa ropa sensual. 14. Le gusta la expresión de su afecto, comienza a bajar la guardia y descuida su santidad. Señales visibles y consecuencias inevitables.
12. Cuando están juntos ya no piensan en agradar a Dios y ser aprobados por Él. Su deseo mayor es agradar al otro. El propósito principal de glorificar a Dios se ha perdido. 15. Los deseos impuros crecen y comienzan a expresarse en acciones. El huevo roto. Los huevos de los malos deseos muestran resquebrajaduras. Lo que ocurre en el joven. 16. Está contento de que ella acepte sus expresiones de afecto, demuestra más afecto físico, confía que puede controlar sus deseos. Lo que ocurre en la señorita. 17. Le agradan sus expresiones de afecto, le hace sentir segura y amada, confía que todo estará bien, confía en el joven. Señales visibles y consecuencias inevitables. 18. Se retiran del grupo y se aíslan. Las expresiones físicas de afecto son más frecuentes e íntimas. Él confía en sí mismo y ella también confía en él. La confianza y los deseos de ambos están mal. Lo que ocurre en el joven. Sus deseos le ganan y se excede en su expresión física de afecto y avanza hasta donde ella le permite. Lo que ocurre en la señorita. Cuando el joven se excede, se incomoda, pero se queda callada, le permite excederse hasta que su incomodidad se intensifica y recién pone alto a sus avances. Señales visibles y consecuencias inevitables. Lo que limita las muestras físicas de afecto es la incomodidad y no la santidad. El freno del joven es la reacción de la señorita y no el Espíritu Santo. Los huevos de los malos deseos tienen mayores resquebrajaduras y están por reventar. Lo que ocurre en el joven. Muestra pena y pide disculpas cuando nota que ella está nerviosa, disconforme o incómoda con algunos de sus avances físicos. Lo único que le frena es la reacción de la señorita. Depende totalmente de ella para detenerse. Lo que ocurre en la señorita. Ella expresa su disconformidad e incomodidad solo cuando el joven se excede. Acepta sus disculpas, pero no es firme al frenarle. También se disculpa con él. Con el tiempo ella va cediendo, se va acostumbrando y avanza en lo inapropiado. Señales visibles y consecuencias inevitables. Se involucran más y más en las caricias, tienen deseos opuestos. Por un lado quieren frenarse y por otro lado desean continuar con las caricias. No toman las decisiones a tiempo, la carne les gana y no tienen las fuerzas para frenarse. Sus deseos se han apoderado de ambos y es cuestión de tiempo para que caigan en fornicación. Los huevos de los malos deseos eclosionan y asoma una patita. Lo que ocurre en el joven. Se concentra más en lo sensual y sus deseos. Lo que ocurre en la señorita. Se preocupa más por los sentimientos de él que de sus propios principios. Señales visibles y consecuencias inevitables. Se unen sexualmente. Fornicación. Lo que ocurre en los huevos de los malos deseos se abren completamente. Lo que ocurre en el joven. Pide disculpa por excederse, se preocupa por los sentimientos de ella, está frustrado consigo mismo, procura consolarla, dice que toda la culpa es suya, pide perdón y hace muchas promesas de tener mayor cuidado en el futuro. Lo que ocurre en la señorita. Llora y se siente mal por lo que hizo y por hacer sentir mal a él. Piensa que todo es su culpa por no frenarse, pero en otros momentos la culpa totalmente se preocupa de salir embarazada y que sus padres otros descubran su pecado. Señales visibles, consecuencias inevitables. Ambos se sienten culpables, se preocupan por los sentimientos del otro en vez de su ofensa contra Dios. Se preocupan también por las consecuencias y no por la causa. Confunden sus sentimientos, pena, tristeza y lágrimas, con el arrepentimiento y la confesión con el cambio. Son muy volubles en sus emociones, experimentan mucha culpa, confusión y vergüenza y les es difícil tomar decisiones. Dios, el varón, la mujer, ella peca en ceder, él peca en excederse. Debido al pecado, la pareja es confrontada y cada uno tiene que tomar una decisión o arrepentirse o seguir en el pecado. La única manera de salir del ciclo del pecado es el arrepentimiento genuino, lo cual es distinto a tener sentimientos de pena y pedir disculpas. Si hay embarazo, las consecuencias son mayores y su pecado les confrontará con mayor intensidad. Si no se arrepienten, habrá una variación en las reacciones y consecuencias
que luego vendrán. Sin embargo, es algo similar a lo que se presenta en el siguiente diagrama. Lo que ocurre en el joven. Su autocontrol tiene poca duración. Cada vez que está con ella es dominado por sus deseos sexuales. Lo que ocurre en la señorita. Teme perderlo si no cede a sus deseos carnales. Señales visibles, consecuencias inevitables. Las promesas que hicieron, la vergüenza y el dolor que sufrieron no son suficientes para frenar su carne. Justifican su conducta, se sienten culpables y discuten constantemente. Se ofenden, piden perdón, se perdonan y se ofenden de nuevo. Las discusiones son más frecuentes e intensas. Lo que ocurre en el joven. Él no ve diferencia entre el sexo y el amor, deja de arrepentirse y pedirle perdón, pierde el control de sus deseos, pero cree que está en control. Lo que ocurre en la señorita. Comienza a desconfiar de él, no tiene las fuerzas o la valentía para resistir o frenarse, discierne y percibe su egoísmo. Señales visibles, consecuencias inevitables. Se separan y se reconcilian vez tras vez, repitiendo el ciclo. Sus principios morales bajan, se pelean y se distancian, piden perdón y se justifican muchas veces. Su relación es como una liga que se estira y se contrae. No pueden vivir juntos, pero tampoco no pueden vivir separados. Lo que ocurre en el joven. Se pone más exigente y egoísta, su falta de dominio propio se ve en su enojo y también en otras áreas de su vida. Su egoísmo se ve más en el uso de su tiempo y dinero. Lo que ocurre en la señorita, se da cuenta que su interés está solo en su propio placer, mas no en ella. Está totalmente desilusionada de él. Señales visibles, consecuencias inevitables. Varias posibles reacciones. Se separan solo para repetir el proceso con otra persona. Conviven y viven en discordia. Continúa. El resultado es embarazo, aborto provocado, madre soltera, padres convivientes, matrimonio forzado, matrimonio por deber. Una vez que los huevos de los malos deseos revientan y se manifiestan en acciones, seguirán creciendo hasta llegar a convertirse en una bestia salvaje e incontrolable dentro de nosotros. La razón por la cual presentamos este cuadro es para hacer una advertencia. No confíes en tus propias fuerzas. No puedes resistir la tentación sexual con tus propias fuerzas. El joven es el líder de la relación y es el que tiene mayor responsabilidad. No debe depender de la señorita para frenarle y ella no debe confiar que él siempre se va a frenar. Ella necesita estar preparada para poner un alto o cortar la relación sentimental si es necesario. La palabra de Dios pone énfasis en la santidad con nuestra sexualidad y la necesidad de huir de la fornicación. Se la mencionan página tras página en las escrituras de Romanos capítulo 1, Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 25, 1 de Corintios capítulo 5 versículos 9 al 11, capítulo 6 versículos 9 al 20, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 1 al 8, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11, capítulo 12 capítulo 4 versículos 1 al 5, Hebreos capítulo 13 versículo 4. La Biblia es directa y habla con franqueza sobre el tema. Esto nos enseña que somos débiles en esta área de nuestra vida. Aunque la tentación no se limita solamente a los jóvenes o los solteros, la advertencia es mayor para la juventud. Los siguientes textos fueron escritos a Timoteo, quien era pastor de la iglesia de Éfeso. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Las personas inconversas que siguen la corriente del mundo se mofan de las doctrinas de la santidad en el campo de la sexualidad. Sin embargo, no están desechando lo que decimos, sino lo que Dios manda. 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 8 dice: Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El joven o la señorita que decide guardar su pureza y reservar sus afectos conyugales para el día de su matrimonio debe prepararse porque va a enfrentar la burla y el menosprecio de otros. 1 de Pedro 4, versículo 4 dice: A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan.
Cuando el creyente vive en la carne, todas las áreas de su vida son afectadas. La carne se manifiesta de muchas maneras. Una lista de estas manifestaciones está en Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dimensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías. Pero la lista no está completa porque Pablo escribió: y cosas semejantes a estas. Si se le permite al egoísmo crecer en el campo sexual, no se quedará allí, sino crecerá como un cáncer agresivo que infectará cada esfera de la vida hasta destruirnos. Si no hay dominio propio con los deseos sexuales, tampoco lo habrá con la boca y las emociones. Se cometerán más ofensas, haciendo heridas más profundas, y los conflictos se intensificarán. El engaño que hay en la tentación es creer que la unión sexual fuera del matrimonio es amor y unirá más a la pareja, aunque al principio puede traer como resultado unidad. Esa unidad es superficial y engañosa porque cada uno ha obtenido lo que ha querido. El placer sexual y la emoción de agradar al otro es un beneficio a corto plazo, pero lo que parece amor es realmente egoísmo, y las semillas del egoísmo han sido sembradas. Cada vez que se practica la unión sexual antes o fuera del matrimonio, la semilla del egoísmo se riega y crece junto con la culpa que se va acumulando. El placer sexual está diseñado por Dios para el matrimonio con el fin de producir intimidad y mayor unidad entre la pareja y entre ambos con Dios. ¿Quién es el que provee ese sublime placer? Cuando se disfruta el placer sexual fuera del matrimonio y fuera de la voluntad de Dios, se destruye todo eso. El resultado de la fornicación es desconfianza, conflicto, división, dolor, y lo peor es que se distancian de Dios. El diseño de Dios es perfecto. Recuerda, la unión sexual está diseñada para ser practicado en el matrimonio y solo en el matrimonio. El placer que hay en la unión sexual dentro del matrimonio no es el fin, sino que el placer o gozo de servir al otro es el medio para producir intimidad y glorificar a Dios. Cuando el fin es obtener placer, se pierde el enfoque de dar y servir y se destruye la intimidad. La armonía y comunión con nuestro Padre produce armonía en la amistad, en el matrimonio y en cualquier relación interpersonal. El plan de Dios es que el varón y la mujer tomen primero la decisión de ser fieles mutuamente con sus afectos conyugales de por vida y lo sellen con el pacto del matrimonio. Después de hacer ese pacto y compromiso ante Dios, se pueden unir en intimidad sexual. Tal vez me dirás: entiendo lo que me dice, pero ya es tarde, ya caí en la tentación, no soy limpio, ya no soy puro. Con mucha vergüenza confieso que caí en fornicación. Si ese es tu caso, te comparto que puedes ser limpio y puro de nuevo. Dios te puede perdonar y quiere perdonarte. ¿Cómo? Primero debes asegurarte de que tienes la vida eterna, la salvación. El capítulo 15 te explica cómo puedes ser hijo o hija de Dios. Si eres creyente y estás totalmente seguro de tu salvación en Cristo, tienes que restaurar tu comunión con tu Señor. Debes arrepentirte, pedirle perdón y Él te responderá. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 está escrito para los creyentes en Cristo que han caído en tentación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión bíblica incluye el arrepentimiento. Debes decir a Dios lo que has hecho y pedirle perdón. Debes entender que el arrepentimiento dará como resultado un cambio. Si uno pide perdón a Dios después de pecar, pero sigue practicando vez tras vez el mismo pecado, no está arrepentido, está engañado creyendo que se ha arrepentido y por ello no ha sido perdonado. Permanece en el pecado y su confesión es una burla. ¿Notas el resultado del arrepentimiento genuino? Dios perdona y limpia. La condición es la confesión y la promesa de Dios es la limpieza de tu pecado. Si has caído en el pasado, puedes ser perdonado y limpiado por la sangre de Jesús. Esto es maravilloso. Todos necesitamos el perdón y la gracia de Dios. Cobra ánimo para obtener la gracia de Dios y su perdón. Tu pecado no es más grande que Dios. Su gracia es mayor que tu ofensa y vergüenza.